La noche caía sobre Madrid mientras Carlos Mendoza, un hombre de 35 años, con cicatrices en el rostro y mirada dura, observaba desde la esquina una joyería pequeña pero elegante. El viento frío de noviembre le golpeaba la cara, pero él apenas lo notaba. Sus ojos calculadores seguían cada movimiento del anciano joyero que se preparaba para cerrar. Carlos había estado vigilando el lugar durante 3 días y sabía que el viejo don Manuel siempre cerraba solo, siempre a las 8, y siempre guardaba las piezas más valiosas en una caja fuerte detrás del mostrador antes de irse. El plan era sencillo: entrar, tomar lo que pudiera y desaparecer en la noche. Pero lo que Carlos no sabía era que esa noche cambiaría su vida para siempre, de una manera que ni en sus sueños más optimistas podría haber imaginado. Carlos no era un ladrón por elección, sino por desesperación. Había trabajado honestamente toda su vida, primero como aprendiz de mecánico, luego como operario en una fábrica de autopartes. Nunca había sido rico, pero siempre había podido mantener a su familia con dignidad. Todo cambió cuando la fábrica cerró hace 6 meses, dejando a cientos de trabajadores en la calle sin previo aviso ni indemnización adecuada. Desde entonces, había buscado trabajo incansablemente, levantándose cada mañana con esperanza renovada, solo para volver a casa cada noche con las manos vacías y el corazón un poco más pesado. Con 3 hijos pequeños, Lucía de 7 años, Martín de 5 y el pequeño Pablo de apenas 2, y una esposa, Elena, que luchaba contra una enfermedad pulmonar crónica que requería medicamentos costosos, Carlos había visto cómo sus ahorros se evaporaban como agua en el desierto. El alquiler llevaba 2 meses atrasado y el casero ya había amenazado con desalojarlos. La nevera estaba casi vacía y los niños habían empezado a preguntar por qué ya no podían tomar leche todos los días. Fue después de una noche particularmente difícil, cuando Pablo no paraba de llorar por el hambre y Elena tuvo otro ataque de tos que la dejó sin aliento, que Carlos tomó la decisión. Solo esta vez se había prometido a sí mismo mientras caminaba por las calles oscuras buscando un objetivo. Solo lo suficiente para salir adelante unos meses hasta que encuentre trabajo. Pero en el fondo, sabía que estaba engañándose. La desesperación tiene esa manera de convertir lo impensable en necesario, de difuminar las líneas entre lo correcto y lo que se necesita para sobrevivir. Cuando las luces de la joyería se apagaron, Carlos se ajustó la capucha de su sudadera gastada y cruzó la calle con paso decidido, pero casual, como si simplemente estuviera de paso. Con una habilidad que ni él mismo sabía que poseía, forzó la cerradura trasera y entró silenciosamente. La alarma no sonó. Había cortado los cables externos como le enseñó un antiguo compañero de trabajo que ahora vivía de trabajos especiales. Carlos nunca pensó que esos consejos, escuchados casi como bromas durante los descansos en la fábrica, algún día le servirían de verdad. El interior de la joyería estaba en penumbra, iluminado solo por la tenue luz de emergencia que proyectaba sombras alargadas sobre las vitrinas de cristal. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el latido acelerado de su corazón, que parecía retumbar en sus oídos como un tambor. Carlos se dirigió directamente a la caja fuerte usando la linterna de su teléfono para guiarse. No era un experto, pero sabía que las cajas antiguas como esa tenían puntos débiles. Después de 20 minutos de tensión y sudor frío, logró abrirla. El clic del mecanismo cediendo sonó como un disparo en el silencio de la noche. Dentro había varias joyas, collares de perlas, pulseras de oro, relojes de lujo. Carlos calculó rápidamente que había suficiente para solucionar sus problemas financieros por un buen tiempo. Pero entre todas las piezas,
Una en particular captó su atención, una alianza de oro con pequeños diamantes incrustados formando un patrón delicado, como pequeñas estrellas en un cielo dorado. No era la más valiosa, pero brillaba de una manera especial bajo la luz de su linterna, como si tuviera vida propia. Sin saber por qué, la tomó primero, antes que cualquier otra pieza, y la guardó en su bolsillo junto con otras joyas. Se dispuso a salir tan silenciosamente como había entrado. Mientras se deslizaba hacia la puerta trasera, escuchó sirenas a lo lejos. No parecían dirigirse hacia allí, pero aceleró el paso. En menos de un minuto estaba fuera, caminando con normalidad por las calles oscuras, mezclándose con los pocos transeúntes que quedaban a esa hora. Cada paso que daba lo alejaba de la joyería, pero también de la persona que había sido toda su vida. Carlos Mendoza, el hombre honesto que nunca había tomado nada que no le perteneciera, había quedado atrás. En su lugar caminaba un ladrón, un hombre que había cruzado una línea que jamás pensó cruzar. Ya en su pequeño apartamento en 1900, un barrio obrero al sur de la ciudad, Carlos cerró la puerta de la cocina y extendió su botín sobre la mesa mientras su familia dormía. Las joyas brillaban bajo la luz amarillenta de la bombilla desnuda que colgaba del techo. Calculaba que tendría suficiente para pagar 6 meses de alquiler, los medicamentos de Elena y aún sobraría para comida y ropa para los niños. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar sin ese peso aplastante sobre el pecho. Tomó la alianza entre sus dedos, examinándola con más detalle. La luz hacía brillar los pequeños diamantes, enviando destellos a las paredes desconchadas de la cocina. Fue entonces cuando notó una inscripción en el interior del anillo. Acercó la pieza a la luz y leyó las palabras grabadas con delicadeza. Para Isabel, mi eternidad comenzó contigo, 1505-1965. Casi 60 años de matrimonio, pensó Carlos, una vida entera juntos. Algo en esas palabras le provocó una inquietud que no pudo explicar. Pensó en Elena, en cómo se habían conocido cuando ambos eran apenas unos adolescentes, en cómo habían construido una vida juntos a pesar de las dificultades. ¿Qué significaría para él perder el símbolo de ese amor? Guardó todo rápidamente al escuchar a uno de sus hijos toser en la habitación contigua. Era Martín, que últimamente se resfriaba con frecuencia debido a la humedad del apartamento. Carlos se acostó junto a Elena, que dormía con una respiración ligeramente trabajosa, y trató de conciliar el sueño. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la inscripción del anillo brillando en la oscuridad. Para Isabel, mi eternidad comenzó contigo. ¿Quién era Isabel? ¿Estaría viva aún? ¿Y qué significaría ese anillo para la persona que lo había perdido? Al día siguiente, mientras caminaba por el parque cercano a la joyería, más por un impulso inexplicable que por un plan consciente, vio algo que lo detuvo en seco. El anciano joyero, Don Manuel, estaba sentado en un banco, con la mirada perdida y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Carlos se quedó paralizado, observándolo desde la distancia. Una mujer mayor, quizás de la misma edad que el joyero, se acercó al anciano con un vaso de agua y se sentó a su lado. Manuel, tienes que comer algo. Llevas todo el día aquí. Isabel no querría verte así. No puedo, María. Era lo único que me quedaba de ella. 57 años juntos, y ahora ni siquiera tengo su anillo para recordarla. ¿Sabes qué? Nunca me lo quitaba, solo para limpiarlo y guardarlo en la caja fuerte por la noche. Era como tenerla conmigo siempre. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La alianza, la fecha, Isabel. Todo encajaba. No había robado el anillo de una vitrina, sino el recuerdo más preciado de un hombre que había perdido al amor de su vida.
No era solo una joya lo que había robado, sino el último vínculo tangible con el amor de toda una vida. Carlos nunca había sentido tanto peso sobre sus hombros. Había robado antes, pequeñas cosas para sobrevivir, pero nunca algo con tanto significado emocional. La policía dice que no hay muchas esperanzas, continuó don Manuel, secándose las lágrimas con un pañuelo gastado. Dicen que probablemente ya habrán fundido las joyas o las habrán vendido en el mercado negro, pero no entienden que no es el valor del oro o los diamantes. Es que era lo único que me quedaba de ella desde que se fue hace 3 meses. Era como poder tocarla cada día. 3 meses. La esposa del anciano había fallecido hacía apenas 3 meses y ahora él había perdido también el símbolo de su amor. Carlos sintió náuseas. ¿En qué clase de monstruo se había convertido? Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza como un eco interminable. Había robado muchas cosas materiales, pero ahora sentía que había robado algo mucho más valioso, un recuerdo, un símbolo de amor que había sobrevivido más de medio siglo. Se levantó varias veces. Fue a ver a sus hijos dormidos, observó a Elena respirando con dificultad por su enfermedad. ¿Qué clase de ejemplo les estaba dando? ¿En qué clase de hombre se estaba convirtiendo? Pensó en su propio padre, un hombre sencillo pero honesto hasta la médula, que le había enseñado que la dignidad no tenía precio. «Puedes perderlo todo, Carlos», solía decirle. «Pero si mantienes tu palabra y tu honor, siempre tendrás algo que nadie puede quitarte». ¿Qué pensaría su padre si lo viera ahora? La vergüenza le quemaba por dentro como ácido. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio y reflexión dolorosa, Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida. Sabía que era arriesgado, que podría terminar en la cárcel, lejos de su familia cuando más lo necesitaban. Pero también sabía que no podría vivir consigo mismo si no intentaba arreglar al menos una parte del daño que había causado. Envolvió cuidadosamente la alianza en un pequeño pañuelo de tela, el mismo que Elena le había regalado en su primer aniversario, y escribió una nota con letra temblorosa. «Perdón, no sabía lo que significaba. Algunos ladrones solo roban por necesidad, no por maldad. Que Dios lo bendiga y consuele por su pérdida». Sabía que devolver la alianza significaba renunciar a una parte importante del dinero que necesitaba desesperadamente. Pero también sabía que no podría mirar a sus hijos a los ojos, sabiendo que había robado algo tan significativo a un hombre que ya había perdido tanto. Carlos esperó hasta que la joyería abriera. Desde la acera de enfrente vio a don Manuel abrir la puerta con movimientos lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo sobrehumano. El anciano parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Sus hombros estaban caídos, su mirada perdida, como si una parte de él se hubiera ido con las joyas robadas, especialmente con aquella alianza que significaba mucho más que su valor material. Cuando el anciano entró y no había nadie más, a la vista, Carlos cruzó rápidamente la calle. Con el corazón latiendo como un tambor, dejó el pequeño paquete en la entrada y tocó la campana antes de alejarse corriendo. Se escondió tras una esquina, lo suficientemente lejos para no ser visto, pero lo bastante cerca para ver la reacción del anciano. Don Manuel levantó la vista cuando la campana sonó, pero no había nadie. Solo un pequeño paquete en el suelo. Al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Era la alianza de Isabel. Las lágrimas nublaron su visión mientras leía la nota adjunta. Se quedó allí, inmóvil, sosteniendo el anillo contra su pecho, como si abrazara a su esposa una vez más. Luego, lentamente, se lo puso en el dedo anular junto a su propia alianza, y besó ambos anillos con una devoción que conmovió a Carlos hasta lo más profundo.
Carlos se alejó con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía un alivio inmenso al haber hecho lo correcto. Por otro, la realidad de su situación volvía a caer sobre él con todo su peso. Había devuelto la pieza más valiosa emocionalmente, pero eso significaba menos dinero para los medicamentos de Elena, para el alquiler, para la comida de sus hijos. La desesperación que lo había llevado a robar seguía ahí, tan real y apremiante como antes. Durante los días siguientes, Carlos vendió algunas de las joyas robadas a un comprador de dudosa reputación que no hacía preguntas. Recibió mucho menos de lo que valían realmente, pero era suficiente para pagar el alquiler atrasado y comprar medicamentos para Elena. Cada billete que recibía se sentía sucio en sus manos, pero se repetía a sí mismo que no tenía otra opción. Mientras tanto, don Manuel no podía dejar de pensar en aquel ladrón con conciencia. ¿Quién era? ¿Por qué había devuelto algo tan valioso cuando claramente lo necesitaba? La nota revelaba a una persona en apuros, alguien que robaba no por codicia, sino por necesidad. Después de mucho reflexionar, el anciano tomó una decisión. Colocó un cartel en la ventana de su tienda. Al ladrón con corazón. ¿Hay trabajos honestos para manos hábiles? Pregunta adentro. Carlos pasó frente a la joyería muchas veces durante las semanas siguientes, viendo el cartel, debatiéndose internamente. Era una trampa. Lo estaría esperando la policía dentro, pero algo en su interior le decía que la oferta era genuina. Don Manuel no parecía el tipo de persona que buscaría venganza, especialmente después de haber recuperado lo que más le importaba. La situación en casa empeoraba. Elena necesitaba medicamentos más caros y el dinero de las otras joyas robadas se estaba acabando rápidamente. Había buscado trabajo por todas partes, pero nadie quería contratar a un exoperario de fábrica sin referencias. Las pocas entrevistas que había conseguido terminaban siempre igual. Le llamaremos, seguido de un silencio que lo decía todo. Finalmente, una tarde lluviosa, cuando la desesperación por alimentar a su familia era insoportable, Carlos tomó la decisión más difícil de su vida. Se puso su mejor camisa, la única que no estaba remendada. Se peinó cuidadosamente y caminó hasta la joyería con el corazón en la garganta. Cada paso era una batalla contra el impulso de dar media vuelta y huir. La campana de la puerta sonó suavemente cuando entró. Don Manuel estaba sentado detrás del mostrador, arreglando un reloj con manos expertas pero temblorosas por la edad. Levantó la vista y miró a Carlos fijamente. Lo reconoció al instante, no por haberlo visto antes, sino por el miedo y la vergüenza en sus ojos, por la forma en que se mantenía cerca de la puerta, listo para salir corriendo. «Tú debes ser mi ladrón con corazón», dijo el anciano con una sonrisa sorprendentemente cálida, sin rastro de ira o resentimiento. «¿Cómo lo supo?», preguntó Carlos, preparado para salir corriendo al menor indicio de peligro. Porque solo alguien que realmente necesita ayuda devolvería algo tan valioso. Don Manuel se acercó lentamente, con movimientos deliberados para no asustar a Carlos. «Mis manos ya no son lo que eran. Necesito un ayudante con dedos ágiles y, por lo que pude comprobar, tienes talento para abrir cosas complicadas». Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. Esperaba gritos, amenazas, incluso que llamaran a la policía. Pero no esto, no esta comprensión, esta oportunidad. «Pero yo le robé. ¿Por qué confiaría en mí?», preguntó con la voz quebrada por la emoción y la confusión. «Porque devolviste lo único y reemplazable. Las demás joyas son solo objetos, pero entendiste el valor de los recuerdos, y eso dice mucho de ti».
Don Manuel se quitó las gafas y las limpió lentamente con un paño, como dándole tiempo a Carlos para procesar sus palabras. Además, creo que un hombre que roba por necesidad y luego arriesga su libertad para devolver algo importante es un hombre que merece una segunda oportunidad. Tengo familia, confesó Carlos, sintiendo que las palabras salían atropelladamente. Una esposa enferma, 3 niños pequeños. Perdí mi trabajo en la fábrica hace meses y no he podido encontrar nada. He buscado, lo juro, pero nadie quiere contratar a alguien como yo. Don Manuel asintió lentamente, como si cada palabra de Carlos confirmara algo que ya sabía. Todos cometemos errores cuando estamos desesperados. Lo importante es lo que hacemos. Después, tú elegiste hacer lo correcto, a pesar del costo. No sé nada de joyería, admitió Carlos, aún sin poder creer que esta conversación estuviera ocurriendo realmente. Yo no sabía nada cuando empecé, hace más de 50 años, respondió don Manuel con una sonrisa nostálgica. Mi suegro me enseñó todo. Yo era un simple carpintero cuando conocí a Isabel, su hija. No me consideraba digno de ella, pero su padre vio algo en mí que ni yo mismo veía. Me dio una oportunidad y esa oportunidad lo cambió todo. Ese mismo día, Carlos comenzó a trabajar en la joyería. Al principio solo limpiaba, organizaba, hacía recados. Llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, determinado a demostrar que la confianza de don Manuel no estaba mal depositada. El anciano le pagaba un sueldo modesto pero justo, suficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia. Pero don Manuel pronto descubrió que Carlos tenía un talento natural para el trabajo detallado. Sus manos, que habían forzado cerraduras, ahora aprendían a reparar mecanismos delicados de relojes antiguos. Su ojo para el detalle, que había usado para planear un robo, ahora le servía para identificar imperfecciones en las piedras preciosas y para crear diseños únicos. «Tienes manos de artista, no de ladrón», le dijo don Manuel un día, después de ver cómo Carlos había reparado un reloj que él mismo había dado por perdido. Solo necesitabas la oportunidad de descubrirlo. 3 meses después, Carlos había aprendido los fundamentos básicos de la joyería. Sus manos, antes usadas para forzar cerraduras, ahora creaban y reparaban piezas delicadas. Su familia tenía comida en la mesa y un techo seguro. Elena recibía los medicamentos que necesitaba y los niños habían vuelto a sonreír. Carlos nunca le contó a su esposa de dónde había venido realmente el dinero durante aquellos meses difíciles, ni cómo había conseguido el trabajo con don Manuel. Algunas verdades era mejor mantenerlas guardadas, al menos por ahora. Un día, después de cerrar la tienda, don Manuel le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. «Es hora de que tengas tu propia creación», dijo el anciano con orgullo paternal. Carlos abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una alianza similar a la que había devuelto, pero nueva, recién hecha. Tenía una inscripción en el interior que le hizo contener la respiración. Algunos ladrones roban objetos, otros, como tú, roban segundas oportunidades. Carlos miró al anciano con los ojos húmedos. «No sé qué decir, no digas nada. Solo prométeme que cuando veas a alguien en la situación en la que tú estabas, recordarás este momento». Don Manuel puso una mano en el hombro de Carlos. «Isabel siempre decía que todos merecemos una segunda oportunidad. Ella habría estado orgullosa de ver en qué te has convertido». La vida de Carlos cambió completamente desde aquel robo. Lo que comenzó como un acto de desesperación se convirtió en el catalizador de una transformación profunda. Don Manuel no solo le enseñó un oficio, sino una forma diferente de ver la vida. Le mostró que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una opción, siempre hay un camino que no implica dañar a otros. Con el tiempo, Carlos se convirtió en un experto joyero.
Su especialidad eran las piezas personalizadas, aquellas que contaban una historia. Cada vez que creaba una alianza de matrimonio, pensaba en Isabel y Manuel, en esos 57 años de amor que habían inspirado su cambio de vida. 5 años después, cuando don Manuel falleció pacíficamente en su sueño, dejó la joyería a Carlos, quien nunca olvidó su pasado. En una esquina discreta de la tienda, mantuvo el cartel original: «Hay trabajos honestos para manos hábiles». Y más de una vez ofreció segundas oportunidades a personas desesperadas, tal como él una vez lo estuvo. Una tarde lluviosa, muy similar a aquella en la que Carlos había entrado por primera vez a la joyería como empleado, un joven entró apresuradamente. Tenía la mirada asustada y las manos inquietas, moviéndose nerviosamente entre los bolsillos de su chaqueta gastada. Carlos lo reconoció de inmediato. Era el reflejo de lo que él mismo había sido años atrás. «¿Puedo ayudarte?», preguntó Carlos con calma, observando cómo el joven evaluaba la tienda con ojos calculadores. El joven miró nerviosamente a su alrededor, notando las cámaras de seguridad que Carlos había instalado después de hacerse cargo del negocio. «Solo estoy mirando», murmuró, pero sus ojos decían otra cosa. Carlos asintió y siguió trabajando, en una pieza, pero sin quitarle los ojos de encima. Vio cómo el joven evaluaba la tienda, las salidas, la ubicación de las piezas más valiosas, exactamente lo que él habría hecho. «¿Sabes?», dijo Carlos casualmente, mientras pulía una pulsera de plata. «Una vez conocí a alguien que entró a esta tienda con las mismas intenciones que tú tienes ahora». El joven se sobresaltó, casi tirando el reloj que fingía examinar. «No sé. ¿De qué habla?». Estaba desesperado, como tú pareces estarlo. Tenía familia que alimentar y ningún lugar donde conseguir ayuda. Carlos dejó la pulsera y miró directamente al joven. Terminó robando, y aunque devolvió lo más importante, ese acto cambió su vida para siempre. El joven se quedó inmóvil, sorprendido por la precisión con la que Carlos había leído sus intenciones y su situación. Había algo en los ojos de este joyero, una comprensión que iba más allá de las palabras. «¿Qué pasó con él?», preguntó finalmente, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Encontró algo que no esperaba, una segunda oportunidad, y la tomó. Carlos dejó sus herramientas y se acercó al joven. «Necesito un ayudante, alguien con manos ágiles y ojos atentos. El trabajo no es fácil, pero es honesto. ¿Te interesa?». La sorpresa en el rostro del joven fue indescriptible. Era la última cosa que esperaba escuchar. Después de un largo momento, asintió lentamente, como si no confiara en su propia voz para responder. «Me llamo Miguel», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Carlos», respondió extendiendo su mano, «y tengo una historia que contarte sobre un anillo robado y cómo cambió la vida de un hombre». Así el ciclo comenzó de nuevo. Una cadena de redención que había comenzado con un robo y una decisión valiente continuaba extendiéndose, tocando más vidas, creando más oportunidades de cambio. Carlos sabía que no podía salvar a todos, pero sí podía ayudar a uno, como don Manuel lo había ayudado a él. Entonces su propia redención tendría un significado aún más profundo. Porque a veces el ladrón más inesperado no es quien toma algo material, sino quien nos roba los prejuicios y nos enseña que la redención es posible, incluso en los momentos más oscuros. Y a veces, lo que parece el final de un camino es solo el comienzo de otro mucho mejor. Esta historia nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad y que los actos de compasión pueden transformar no solo una vida, sino generaciones enteras.
Nos muestra que detrás de cada error hay una persona con una historia, con miedos y esperanzas, con la capacidad de cambiar y crecer. Cuando juzgamos a alguien por sus peores actos, estamos negando la posibilidad de redención que existe en cada ser humano. Don Manuel podría haber llamado a la policía, podría haber buscado justicia en forma de castigo. En cambio, eligió la compasión. Y esa elección no solo salvó a Carlos, sino que creó un legado de bondad que continuaría mucho después de su muerte. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su historia completa? ¿O has recibido una segunda oportunidad cuando más la necesitabas? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser justo lo que alguien necesita leer hoy para encontrar esperanza en su propia situación difícil. Y si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias del Ladrón para más relatos que te harán creer en la bondad humana y en el poder de la redención. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias semanales que roban el corazón y devuelven la fe en la humanidad. Recuerda, a veces lo que parece el final de un camino es solo el comienzo de otro mucho mejor. Y nunca es tarde para tomar una decisión que cambie tu vida para siempre. Como Carlos descubrió, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Siempre hay una posibilidad de redención. En nuestro próximo video, conocerás la historia de una mujer que lo perdió todo en un incendio, solo para descubrir que el verdadero tesoro estaba donde menos lo esperaba. Una historia que te hará reflexionar sobre qué es lo realmente valioso en la vida. Hasta la próxima historia, donde otro ladrón inesperado podría robarte el corazón y devolvértelo transformado. Porque en Historias del Ladrón, creemos que las segundas oportunidades no son solo posibles, sino que son el comienzo de las historias más hermosas. ¿Te ha gustado esta historia? Compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, incluso después de cometer errores. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has dado o recibido alguna vez una segunda oportunidad que cambió tu vida? Tu experiencia podría inspirar a otros a creer en el poder de la redención.